Hola jóvenes, ahora voy a hacer un video para discutir prácticamente la tarea que les había asignado sobre los elementos de medición. El primero sería que les dejé hacer la función de transferencia para el medidor de pH usando esta referencia que les había colgado en el aula virtual. Y si nosotros miramos, yo les había hecho énfasis en algunas ecuaciones y haríamos el balance prácticamente como ellas, con la diferencia que esas ecuaciones están hechas para un diseño específico de este modelo que está presentando William y José en este artículo. Entonces, nosotros solo nos centraríamos prácticamente, que es lo que quería que leyera, nos centraríamos en la parte de la medición de la concentración de ácido, que sería la medición del pH. Si nosotros hacemos el balance específico para los iones hidronio, vamos a tener acumulación, entrada, salida, y donde tenemos la generación y el consumo de iones hidronio que van a ser cero, ¿verdad? Y tendríamos la siguiente ecuación, donde tendríamos la acumulación de iones hidronio en el capilar del elemento de medición, van a haber entrada de iones hidronio y salida. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros miramos acá la estructura de un electrodo o un potenciómetro para medir pH, nosotros lo que vamos a tener prácticamente es que en esta membrana de acá van a entrar los iones hidronio y ellos se van a acumular en este diafragma, no en el diafragma, sino en este electrodo interno, donde van a tener una acumulación y van a salir hacia el electrodo de referencia para hacer la medición. Es decir, que prácticamente la concentración de iones hidronio de acumulados tienen que ser la misma de salida. Por lo tanto, vamos a tener el volumen que sería este electrodo y el caudal que es específico por la porosidad de esta membrana. Nosotros vamos a cambiar prácticamente la concentración de acumulación como concentración medida. La concentración de entrada sería la concentración de la disolución que está bañando a este electrodo y tenemos la concentración medida acá. Sabemos que la ecuación de pH es menos el logaritmo de base 10 de las concentraciones de los iones hidronio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? El trabajo matemático es en este, donde tenemos que linealizar con Taylor este despeje donde la concentración de los iones hidronio es igual a 10 menos pH y tenemos, miren, nuestra linealización por Taylor. Al sustituir esta linealización donde ya tenemos el valor de estado estable, esta constante que es menos el logaritmo de 10, logaritmo natural de 10, 10 a la menos pH de estado estable, menos esta que es la variable que prácticamente se está linealizando, se sustituye en el modelo matemático, vamos a ver nosotros que lo único que va a quedar es 10 a la menos pH del medido en estado estable y del de entrada. Serían las únicas constantes que van a afectar ahora a nuestro modelo matemático. Y si miramos nosotros, ahora tenemos la variable pH medido y pH que sería de la disolución. Sabemos que estos 10 a la menos pH en estado estable medido y del de entrada prácticamente son las concentraciones de estado estable de los iones hidronio. Al hacer la linealización del error y cambiando esas variables, nosotros podemos transformar y dejar este modelo como pH medido entre pH de entrada de la disolución igual a una función de estado estable, una función de primer orden, donde la ganancia del elemento de medición es la división de las dos concentraciones de estado estable de los iones hidronio de entrada y medido, y la constante de tiempo sería el volumen acumulado en el electrodo entre la cantidad del caudal que puede entrar por la membrana. Ahora, para la otro elemento de medición que sería el espectrofotómetro, nosotros teníamos estas dos ecuaciones que ya les asignaba en este artículo, donde ya se hace la función de transferencia. Lo único que dice el artículo es que esta área de apertura es directamente proporcional a la intensidad y que va a haber un transductor donde vamos a tener prácticamente que convertir a esta área de apertura de la intensidad a concentración medida, que lo dice el mismo artículo.
Entonces lo único que tendríamos nosotros es que si mandamos a dividir acá, tendríamos el cociente de la transmitancia, y nosotros sabemos que por la ley de Lambertville, menos logaritmo de la transmitancia es igual a la absorbancia, y esto es igual a la absortividad, la longitud de la celda y la concentración del compuesto que se está midiendo en el analizador de composición. Si linealizamos esto con Taylor también, lo único que vamos a hacer prácticamente es cambiar estas intensidades que están acá en la función de transferencia que nos presenta el artículo a concentración, como lo vemos acá. Y nos va a quedar esta constante, que sería la absortividad, que es específica para la sustancia, y la dimensión de la celda, que sería la constante de la ganancia de estado estable de este sistema. Para el venturímetro, prácticamente yo ya les había dado la ecuación del venturímetro, del diseño que viene a partir de la ecuación de Bernoulli. Ahora, tendríamos que linealizar la presión, la raíz cuadrada de la presión, para que nos quede un término lineal, y nos queda esta función de transferencia, donde esta es igual a esta constante, donde es alfa, que habíamos hablado en la presentación, ¿quién era alfa? Entre 2 raíz cuadrada de la diferencia de presión en estado estable. Este término ha salido de la linealización de Taylor, de la función del venturímetro. Ahora, lo que hay que hacer es la transposición, donde esta caída de presión asterisco en el venturímetro es más que la caída de presión medida del manómetro que está incluido en el venturímetro, como lo vimos en la presentación de Word. Y hacemos esta prácticamente, que es un análisis dimensional, y obtenemos esta ecuación de transferencia, esta función de transferencia, donde lo único que hemos incluido acá es la función de transferencia de la presión, y ahora tenemos el caudal en términos de la presión que en realidad ejerce el fluido en el elemento de medición, donde eliminamos, miren, presión medida con presión medida, y nos queda caudal medido entre presión del fluido. Y para el medidor de nivel solo necesitábamos hacer un esquema de la función, que prácticamente sería el mismo esquema que tenemos para el venturímetro, con la diferencia que para la medición de altura está relacionada con la fuerza de resorte, y esta fuerza se analiza después, se traduce, fuerza entre área, a la presión que se genera, miren, que sería acá sería altura, que sería el medidor de nivel, entre X, que sería el desplazamiento del resorte, pero este resorte entre el área que está generando transversalmente la fuerza, podemos obtener presión, y así hacer el mismo esquema y utilizar el medidor de presión como estaba en la presentación, que usábamos un traductor lineal de presión para hacer la lectura. Acá lo único que me hace falta es H para hacer la lectura de la medición de nivel. Ok, les voy a dejar el documento también subido al aula virtual para que lo revisen y analicen con la tarea que les tocaba hacer.